Pero sarampión específicamente es un virus que tiene la capacidad en promedio por una persona enferma de contagiar entre 12 a 18 personas solo por haber estado en contacto con la persona enferma. Entonces, es un virus de muy alta capacidad de contagio, desde simplemente platicar en una distancia cercana. Hola a todos, bienvenidos a Salud de Hierro. Yo soy la doctora Patricia Gómez Cortés y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que está tomando mucho revuelo en nuestro país, el sarampión. Si bien es una enfermedad que se consideraba del pasado, pues estamos viendo que puede retomar fuerzas cuando bajamos la guardia. El día de hoy nos acompaña la doctora Paulina Sánchez, infectóloga, quien nos va a acompañar y recordar sobre la importancia de la prevención, el manejo y la relevancia de la vacunación en nuestros pacientes. Bienvenida, doctora, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Para empezar con lo básico, ¿qué es el sarampión y qué lo ocasiona? Bueno, el sarampión es un virus que pertenece a una familia que se llama Paramyxoviridae. Es un virus que causa una enfermedad febril de ese tipo de enfermedades que llamamos exantemáticas, ¿no? Eh, Ha existido como nosotros como huéspedes, únicamente se transmite a través de humanos. Eso es algo importante porque luego creemos que los animalitos y que si las mascotas, no, realmente no, solamente los humanos somos el reservorio. Y bueno, la importancia que tiene, sobre todo en este momento de nuestra historia, pues es esta nueva aparición, ¿no? No es que no existiera, no es que estaba en el pasado, es que, bueno, teníamos inmunidad y ahora estamos viendo brotes y actualmente pues estamos en alerta sanitaria por la enfermedad, ¿no? Doctora, el brote que estamos viviendo actualmente en el país, ¿tiene que ver con que volvió a aparecer el virus, con que la gente no se está vacunando? ¿Qué consideras tú que es el motivo por el cual estamos en esta situación? Tenemos que quitarnos como esta idea de que apareció. O sea, realmente el virus siempre ha estado. Es un virus que, como bien les decía, pues transmitimos de humano a humano, pero que históricamente quienes nos vacunamos de chiquitos, pues como que no desarrollábamos la enfermedad. Sí, por supuesto, la disminución en la vacunación adecuada ha traído no solamente sarampión, o sea, muchas otras enfermedades que considerábamos erradicadas, no porque se murió el virus, sino porque ya no desarrollábamos la enfermedad, pues ha traído como consecuencia esta reactivación, por así decirlo, ¿no? Pero el virus siempre ha estado. La gran diferencia es que cuando tú tienes un sistema inmunológico adecuado y cuando tú cuentas con protección inmunológica dada por las vacunas, no vas a desarrollar la enfermedad. Entonces, de alguna manera está controlado. Doctora, en este caso, ¿cómo es la transmisión de la enfermedad? Una persona que está enferma, ¿cómo contagia a otra? Eso es un punto súper importante a considerar. El virus es altamente contagioso y se considera de los virus más fáciles de transmitir. Es decir, se transmite a través de secreciones orales. Todos, cuando hablamos, expulsamos cierta saliva, cierta secreción y por ende ciertos patógenos que tenemos en nuestra boca o en nuestra vía respiratoria al hablar. No necesariamente siempre vamos a enfermar a otras personas. Hay personas más susceptibles y eso pues está bien descrito, ¿no? Pero sarampión específicamente es un virus que tiene la capacidad en promedio por una persona enferma de contagiar entre 12 a 18 personas solo por haber estado en contacto con la persona enferma. Entonces, es un virus de muy alta capacidad de contagio, desde simplemente platicar en una distancia cercana. Nuestras gotitas de flush que le llamamos, pues salen siempre que hablamos. La verdad es que no es algo que podamos controlar. Y nosotros, si la persona enferma, que obviamente no sabe que tiene sarampión, eh, habla o convive de manera cercana con otras personas, va a estar esas otras personas a su alrededor
respirando esa secreción contagiada y bueno, tiene la capacidad de enfermarse a través de esa inhalación de micropartículas de saliva que llevan el virus. Entonces, pueden quedarse incluso, se estima más o menos unas 2 horas en el medio ambiente. Entonces, tal vez yo no estoy hablando ahorita directamente, pero sí en el aire o en el medio ambiente se quedan y las inhalo y entonces puedo contagiarme. Eso es algo que tenemos que considerar porque, bueno, a veces decimos, no, pues solamente estuve un ratito, sí, pero el medio ambiente se queda contagiado, ¿no? Okay. Y no siempre va a ser inmediatamente. O sea, hay personas que no tienen un cuadro pues muy leve, a lo mejor algo de tos, algo de dolor en la garganta, algo de rinorrea, y la verdad es que eso pues no es específico de sarampión, o sea, cualquier infección viral del tracto respiratorio te da eso. Sí, exactamente, la gripa común, ¿no? Que le llamamos. Y bueno, el problema es que luego nos asustamos ya cuando está el exantema. El exantema habla del como el pico más alto de contagio. ¿Por qué? Porque es cuando hay más replicación viral. Pero realmente tú ya eres contagioso desde días antes, aunque no tengas exantema, que son las lesiones de la piel tan características. Que esto sí es un dato muy importante porque estamos viendo cuando aún no te sabes tal vez enfermo, tú realmente ya estás contagiando con quien estás en contacto. Así es. Doctora, ¿cuáles son los grupos más vulnerables ante esta enfermedad? Bueno, siempre los niños, los extremos de la edad, vaya, ¿no? Los niños, los adultos mayores, las personas que tienen algún tipo de inmunosupresión o que su sistema inmune ha sido modificado porque pues viven con infección por VIH, porque tienen cáncer, las mujeres embarazadas, porque a lo mejor reciben medicamentos que bajan su sistema de defensas como esteroides o como algunos otros que pueden ser modificadores para enfermedades reumatológicas, tienen más riesgo no solo de adquirir la enfermedad, que bueno, realmente la enfermedad la podemos adquirir todos, pero ellos sobre todo tienen más riesgo de desarrollar infecciones más graves, ¿no? Infecciones más graves o incluso complicaciones relacionadas a la infección. Doctora, ¿qué medidas podríamos tomar nosotros? Estábamos hablando sobre que puede iniciar inclusive con una gripa común, ¿no? Y yo no me doy cuenta de que estoy siendo un foco de contagio. ¿Qué medidas puedo tomar para prevenir? ¿Qué medidas puedo tomar como para proteger a mi comunidad, a mi familia? Bueno, primero que nada, la vacunación. La vacunación es probablemente la medida más importante y más accesible en este momento en el que tenemos una alerta sanitaria. O sea, si ya sabemos que hay, y particularmente Jalisco, que los números van cada vez más en aumento, hay que vacunarnos, ¿no? Segundo, como cualquier otra infección viral del tracto respiratorio, pues hay que usar cubrebocas. Sé que esto nos ha dejado secuelas emocionales terribles, sí, pero el uso de cubrebocas disminuye la capacidad de contagio de estas gotas que expulsamos al hablar y por ende la capacidad de contagio, pues de que estemos respirando esas gotitas, ¿no? Entonces, tal vez si yo en este momento solo tengo una gripa común, que bueno, pues siempre aún la gripa común está causada por un virus, solamente en mayor o menor gravedad, ¿no? A lo mejor tratar de utilizar cubrebocas, tratar de no estar en espacios muy llenos de personas o en espacios muy cerrados. Digo, a veces es imposible, ¿no? Venimos a trabajar, vamos a, no sé, el transporte público, algún centro comercial, etcétera. Pero sí tratar de que si estoy enfermo, si ya sé que tengo un cuadro gripal, pues cuidarme, sí, pero también cuidar a mi comunidad. Ahora, retomando un poco el tema de vacunación, creo que es bien importante que nos quede claro que la vacunación contra el sarampión tenemos diferentes tiempos, ¿no? Y bueno, es la mejor manera en la que podemos prevenir la infección. Doctora, ¿qué vacuna es la que se coloca y cuántas dosis se tienen que colocar? Nuestro Sistema Nacional de Vacunación cuenta con 2 vacunas, triple viral.
doble viral, sarampión, rubiola, paperas, es la vacuna como que nos ponen a todos de niños o deberíamos tener todos desde la infancia. Se aplica una dosis a los 12 meses y se aplica un refuerzo a los 18 meses. Idealmente todos los niños deberían recibir esta vacuna. Si por algo yo no la recibí, si por algo yo no estoy seguro, si no había disponibilidad, etcétera, en adultos de 12 a 49 años se recomienda que se aplique la vacuna. Si, por ejemplo, solo recibí una dosis, pues sí se recomienda que se haga un refuerzo, ¿no? Okay. Si, por ejemplo, ahorita, y esto es sumamente importante para nosotros como personal de salud, ahorita que hay brote, a lo mejor yo sé que a mí me vacunaron de chiquito, yo sé que tengo mi esquema completo, pero yo me dedico a ver pacientes, ¿no? Entonces hay que ponernos un refuerzo. Okay. Si yo voy a viajar a zonas donde hay una alta tasa de incidencia o hay un brote, digo esto porque pues ya vienen los meses de mucho turismo, hay que ponerme una vacuna de refuerzo. Y en general todos los adultos que no tengamos, que no estamos seguros si tenemos el esquema de vacunación. También luego es muy controversial, ¿no? Que nos dicen, ¿y si me la tengo que poner? ¿No me la tengo que poner? Si no tengo mi esquema completo. Los adultos mayores, pues sí se recomienda como que se vacunen, se pongan el refuerzo. Okay. Sobre todo si hay duda. O sea, si no hay duda y estoy bien segura que sí me puse mis 2 dosis y no soy personal de salud y no tengo algún tipo de inmunosupresión, está bien, ya estoy inmunizado. Pero si hay duda, es mejor ponernos el refuerzo. Yo creo que ese es un muy buen mensaje porque de repente el típico no me acuerdo, entonces ante la duda, pues colocarla. ¿Por qué la vacunación protege no solo a quien se la coloca, sino también a la gente que lo rodea, a su comunidad? Esto tiene mucho que ver con lo que platicábamos ahorita sobre la capacidad de contagio. O sea, si yo ya sé que una persona puede contagiar hasta 18 personas, pues me va a contagiar si yo no estoy vacunada, ¿no? Me va a contagiar si yo tengo alguna condición en la cual no, mi sistema inmunológico no funciona adecuadamente. Pero también el hecho de ya tener esta inmunidad, de ya tener esta protección inmunológica, pues va a disminuir la capacidad de que yo pueda desarrollar la enfermedad y a su vez contagiar más personas. Es un gran alcance el que tiene sarampión en relación a la capacidad de contagio de otras personas. Okay. Entonces sí tenemos que tener esto muy claro. La vacuna me protege de no enfermarme, sí, pero también protege a mi comunidad por el alcance que tiene el que yo me enferme. Claro. Doctora, existen muchos mitos últimamente sobre las vacunas en general. Existen personas que mencionan que es mejor obtener la inmunidad natural, enfermarse, que vacunarse. ¿Qué opinas al respecto? Una cuestión sumamente difícil en el sentido de las vacunas, no solamente con sarampión, porque bueno, la inmunidad natural la adquieres enfermándote. Así es. Entonces, o sea, sí, claro, vas a adquirir inmunidad, pero te enfermaste tú, enfermas a tu comunidad, a tu familia cercana. Y bueno, ojalá fuera la presentación leve, ¿no? Pero no hay una garantía de que me voy a enfermar de la presentación leve. También puedo tener complicaciones relacionadas a sarampión. Y bueno, obviamente el impacto comunitario que tiene esto, ¿no? El tener un brote, el tener una alerta sanitaria en rojo cada vez más en diferentes estados. O sea, no es solo yo me enfermo para adquirir inmunidad natural, estoy enfermando al resto de mi comunidad. Así es. Entonces, pues creo que cuando pones en la balanza todas las consecuencias que lleva tu decisión de no vacunarte, pues creo que no hay un punto de mejoría en la inmunidad natural. Así es. Y otra duda o menciones que suelen hacer con respecto a las vacunas, en el caso de la vacuna del sarampión, ¿esta ocasiona el sarampión que te coloquen la vacuna? No, al contrario, a ver, tengamos en cuenta que existen algunas vacunas que llevan algo que llamamos virus vivos atenuados, ¿no? Los virus vivos atenuados son, imaginémonos un extracto de este virus, está como dormidos, por así decirlo, ¿no?
Esto va a generar una estimulación de nuestras células que nos defienden contra las infecciones sin que nos dé la enfermedad. Ok. Pero si vamos a desarrollar estos anticuerpos que en el escenario en el que estemos en contacto con el virus activo, o sea, que alguien enfermo nos intente contagiar o nos contagie, por así decirlo, pues nuestros anticuerpos logren matarlo. O sea, logren como controlar esa invasión y entonces no nos dé la infección. Claro. Pero bueno, sí es un extracto, por así decirlo, del virus, ¿no? Ok, o sea, sí existe, sí está, pero no de una manera que te pueda generar un daño, Así es. ¿no? Doctora, ¿nos podrías compartir algunas de las complicaciones que tiene el sarampión? Digamos, una persona que ya está enferma, ¿qué complicaciones puede llegar a tener por la enfermedad? Claro. Inicialmente se va a comportar solo como un cuadro gripal, ¿no? Ok. Inicialmente vamos a ver fiebre elevada, vamos a ver a lo mejor malestar general, una situación similar a un cuadro gripal, ¿no? Algo de congestión nasal, moco, eh, lagrimeo, dolor de cabeza. Cuando se presenta el exantema, bueno, el exantema son unas lesiones dermatológicas que inician en la cabeza y se van desvaneciendo en el resto del cuerpo. De hecho, es algo muy característico de la enfermedad, a diferencia de otras, ¿no? Ok. Son lesiones que llamamos maculopapulares, son lesiones como redonditas, pequeñas, rojas. En la boca puede haber lesiones también. Ok. Algo muy característico es que tienen un centro blanquecino. Esto es como la presentación característica y hago énfasis en esto porque, bueno, generalmente es lo que está precedido. En algunos pacientes, sobre todo pacientes con alteraciones de su inmunidad, vamos a tener complicaciones más graves. ¿Cuáles son las más graves? Neumonía. O sea, empieza como un cuadro gripal, sí, pero puede tener afectación pulmonar y entonces puede desarrollar neumonía. Y la forma más severa se llama encefalitis. Wow. La encefalitis es una infección del cerebro, de una porción del cerebro que es el encéfalo y que, bueno, obviamente esto, eh, el grado de severidad y las secuelas son mucho más elevados, ¿no? Okay. Doctora, sobre la capacidad de contagio de la enfermedad, hablábamos que es 1 a 18 aproximadamente. Si lo comparáramos, por ejemplo, con COVID, que la gente pues tiene un poquito más de noción sobre esa infección viral, ¿cuál es la diferencia? Claro, bueno, ¿a qué me refiero con la capacidad de contagio? ¿A cuántas personas voy a contagiar yo al tener expuestos, no? Digamos que, ejemplo, COVID, me parece muy buena idea, porque COVID, si yo estaba enferma, era suficiente con que estuviera en contacto con otras 2 personas y ya podía mi cepa original enfermarlas. Influenza, por ejemplo, si yo estoy enferma, el estar en contacto con otra persona, tengo la capacidad de enfermarlas, ¿no? En sarampión no, o sea, si yo estoy enfermo, solamente yo hasta 18 personas puedo enfermar con mi cepa original. Entonces estamos hablando que es 6 veces más contagioso que COVID, por ejemplo, y bueno, con el impacto que esto genera en el resto de la población, ¿no? De acuerdo. ¿Y esto se debe a la conformación del virus? O sea, microscópicamente cómo está conformado o qué tiene que ver con tanta potencialidad de contagio. Un tanto la conformación del virus, pero también la capacidad que tiene uno de transmitirse por las secreciones orales y de permanecer en el medio ambiente. De acuerdo. El virus tiene la capacidad de permanecer vivo y obviamente de contagiar hasta 2 horas después de que se expulsó del cuerpo. Doctora, sobre la vacuna que se coloca de manera preventiva para el sarampión, ¿qué antecedentes tenemos de ella? ¿Es una vacuna nueva, recién desarrollada? ¿Es la misma que se ha colocado desde hace varios años? Esa es una pregunta bien interesante porque, bueno, a raíz del COVID como que nos generan mucha duda las vacunas, ¿no? Realmente no, la verdad es que así como les decía hace un momento, o sea, el virus es un virus que ha estado con nosotros a lo largo de muchos años, las vacunas también, o sea, si podemos pensar, nuestros papás seguramente recibieron en la infancia la triple viral, nosotros recibimos la triple viral, confío en nuestras mamás, ojalá, pero es una vacuna que ha estado con nosotros en los últimos 30, 40 años, ¿no? Okay. O sea, no es una vacuna nueva, es una vacuna que se ha
estudiado en beneficio, en prevención, en efectos secundarios que la verdad son mínimos y pues obviamente en función de evitar la enfermedad. Claro. Entonces no es algo nuevo, luego esto es un miedo que nos da cuando tenemos como que aplicarnos una nueva vacuna, ¿no? Sí. Y sobre todo para las personas que no se vacunaron, o sea, es una vacuna ampliamente conocida y ampliamente pues utilizada. Ok. Considerar también que no es una vacuna que únicamente nos protege contra sarampión. Es una vacuna que nos protege contra sarampión, contra rubiola, contra las famosísimas paperas, que se puede aplicar para prevenir en infantes, para estas otras enfermedades, pues en mujeres embarazadas, la transmisión materno-fetal, etcétera. O sea, es una vacuna sumamente segura. De acuerdo. Doctora, para cerrar, ¿cuál sería un mensaje que tú quisieras enviarle a quien nos está escuchando sobre el tema de sarampión? ¿Qué consideras que es algo importante que la comunidad que nos escucha sepa? Bueno, primero que nada, ahorita que tenemos un brote, hay que ser muy conscientes y muy alertas sobre nuestro estado de salud. Los síntomas más característicos se van a dar con fiebre muy alta, con algo de pues secreción nasal, generalmente hialina, o sea, blanquita, dolor de cabeza, lagrimeo. Estos síntomas, la verdad es que es sumamente fácil que los confundamos con un gripe común. Pero bueno, si tú ya sabes que no estás vacunado, si estás presentando estos síntomas, si hay un brote en tu comunidad, pues tratar como de no, pues no necesariamente aislarte, entiendo que cada vez estamos más ocupados, pero sí ponerte un cubrebocas, acudir a valoración a tu médico, idealmente vacunarte. Bueno, cuando tienes la enfermedad activa, pues no, ¿verdad? Pero idealmente antes acudir y vacunarte y estar muy atentos. Las lesiones dermatológicas son unas lesiones muy características, pero no van a aparecer desde un inicio. Así es. Entonces, si ya tengo los síntomas, tratar de disminuir el riesgo de contagio, portar mi cubrebocas, lavarme las manos frecuentemente, acudir a valoración. Si no tengo síntomas y no tengo claro si realmente tengo un esquema de vacunación completo, vacunarme. Y bueno, para los papás que nos ven, pues obviamente la recomendación sería vacunar a nuestros niños, ¿no? Desde crear un sistema inmunológico fuerte desde la infancia. Doctora, muchas gracias por compartirnos toda esta información. ¿Dónde te podemos encontrar? Claro, mi consultorio está en el Hospital Puerta de Hierro Sur, planta baja, consultorio 2. Si tienen alguna duda, si requieren una valoración, les puedo dejar mi número, es 3 x 3 451 0195. Esto es para personas adultas únicamente. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos por sintonizarnos y acompañarnos en esta entrevista. Les recomendamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales de los hospitales Puerta de Hierro y recuerden que para tener una salud de hierro es necesario estar bien informados. Muchas gracias.